Bienvenidos, me presento, soy Cristina Hernández, soy contadora pública y tengo poquito más de 12 años de experiencia en esta bonita carrera. Están en Conta para Todos. Conta para Todos es una capacitadora que constantemente estamos dándoles las últimas actualizaciones que hay en materia contable, fiscal, en materia legal. También los capacitamos con otro tipo de herramientas como cursos de marketing y otro tanto que por ahí les iré platicando al final cómo pueden acceder a todas estas capacitaciones. Pero bueno, de entrada pues somos una creadora de contenido que está aquí gracias a todos ustedes y pues esperemos que la clase del día de hoy les guste muchísimo. Ok, vamos entrando ya en materia y vamos platicando un poquito de la parte teórica, que es como tal la PTU, que es la participación de trabajadores en las utilidades de las empresas. Nosotros la resumimos en PTU y pues bueno, la participación de los trabajadores en el reparto de utilidades de las empresas es el derecho que tiene la fuerza laboral a recibir parte de las ganancias anuales de una empresa en reconocimiento a su aportación para poderlas generar. Deben de saber que, bueno, como tal, el reparto de utilidades viene de la Constitución, de nuestra Carta Magna, de nuestra Ley de Leyes. Desde allí viene la obligación o el derecho, le crean un derecho a todos los trabajadores, a la fuerza laboral, como tal lo dice, de participar en la utilidad que pudiera llegar a tener una empresa, porque pues se entiende que si tú estás trabajando para una empresa y estás haciendo un esfuerzo porque esta empresa genere utilidades, pues vas a poder participar de ellos. Sabemos que la Constitución, pues bueno, como ven ahí en la imagen lo dices, desde 1917. Esta Constitución, digo, no tengo mucho conocimiento en materia de historia, pero sé que esa Constitución salió pues después de que hubo un tema de esclavitud y un montón de situaciones en nuestro país que poquito a poquito se fueron quitando y al final de cuentas pues salieron los derechos constitucionales de todos nosotros como mexicanos y pues bueno, desde aquel entonces, al igual que las leyes de Secretaría del Trabajo, la Ley Federal del Trabajo tiene muchísimos años que se publicó. Ha habido muy poquitas reformas en materia laboral, entonces de repente hoy en día hemos escuchado muchísimas controversias por parte de patrones, de empresarios, de emprendedores, de personas que dicen es que ahorita las condiciones laborales no son absolutamente nada parecidas a las de hace 100 años. ¿Por qué? Pues porque obviamente ahorita ya hay muchísimo más respeto, ya las cosas son un poquito diferentes en unas empresas, en otras por supuesto que hay mucho abuso, también hay como parte de abuso de empleados, hay abuso de patrones, entonces creo que es un tema en el cual es muy complicado tomar como una partida de decir estoy de este lado o estoy de este otro lado, porque obviamente sobre todo en el puesto que nosotros tenemos de contadores vemos muchas injusticias tanto de un lado como de otro. De repente no nos va a pasar que le llega una demanda laboral a un patrón y pues obviamente es una persona que no tenía ni derecho de reclamarlo y aún así lo están demandando y pues tú te avientas el tema y estás viendo la situación. Y también pasa por otro lado que ves a un patrón que viola totalmente los derechos de sus trabajadores con mil situaciones. Entonces pues dices, híjole, no sabemos realmente qué es lo que conlleva este tipo de situaciones o qué postura tomar, pero sí saber que hay empresas pues que hacen las cosas mejor, hay otras que no tantas, hay empleados que pues la están haciendo las cosas medio mal, otros que de verdad se ponen la camiseta y le echan muchas ganas. Entonces es como tal su derecho, pero bueno, que sepan que esto pues viene de un derecho constitucional. Y pues desde hace muchísimos años está esta situación en base pues a reglas que ya tienen en nuestro país desde hace mucho tiempo. Esto solo existe en México, no sé si en algún otro país tengan también algo parecido, pero bueno, en nuestro país vecino de entrada, muchísimas gracias, en nuestro país vecino de entrada aquí Estados Unidos, pues para nada existe una situación así. Entonces les aseguro que son muy pocos los países que tienen este tipo de reglas, pero aquí en México existe y es importante que sepamos de dónde viene. Como tal, el artículo 123 de la Constitución es el que nos marca que los trabajadores van a tener derecho a una participación en las utilidades de las empresas regulada de conforme a las siguientes normas. Saqué las tres más importantes, que es que tiene que estar avalada por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patronos y del gobierno, y fijarán los porcentajes en las utilidades que deban repartirse en los trabajadores, que ya bien sabemos que ese porcentaje es del 10% de la utilidad determinada en la declaración anual del patrón. Y ese es el que se va a repartir. Obviamente hay un mecanismo que vamos a ver un poquito más adelante. Y luego también nos dice el inciso D que la ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades
a las empresas de nueva creación durante un número determinado y limitado de años y a los trabajos de explotación y otras actividades cuando lo justifique su naturaleza, y condiciones particulares. Esto viene también directamente de la Constitución. Y el inciso F, que dice que el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de invertir en la dirección, de intervenir, en la dirección o en la administración de las empresas. Pues vas a ser partícipe de un porcentaje, pero no por ello te va a dar derecho a que tomes decisiones o tengas algún tipo de voz o voto en lo que es como tal la empresa que te paga esta repartición de utilidades, ¿sale? Esto es, como les digo, el origen de nuestras utilidades o del reparto de utilidades aquí en México, y es bueno conocer de dónde viene. Y de allí nos vamos a ir directamente al artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo, y vamos a hacer nada más una mención a la ley del impuesto sobre la renta, porque estas dos leyes van vinculadas obviamente en el cómo lo vas a repartir y en el qué es lo que vas a repartir, ¿sale? La forma en la cual se va a repartir lo vamos a ver totalmente al final de la clase. Pero, pues bueno, el artículo 117 es donde nos empieza a hablar de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, y esto de la Ley Federal del Trabajo, ¿sale? Entonces, de hecho, esta parte fue la que se reformó, el capítulo 8, en donde te habla de la repartición de utilidades, ahora con la reforma que hubo del outsourcing, porque, como muchos de ustedes ya lo saben, la mayoría de las empresas que en su momento optaron por recurrir a una administradora de personal para pasar su plantilla laboral, independientemente de si eran empleados de ellos o no, pues lo pasaban a una administradora, entre muchas razones. Una que era como una regla que siempre mencionaban este tipo de empresas administradoras, era el hecho de que tú tengas a tu plantilla laboral en una razón social tercerizada, pues bueno, va a hacer que ellos no tengan derecho a tu reparto de utilidades, o que dejes, por ejemplo, en tu razón social a tus empleados de más confianza, a los que veas que sí le echan ganas, que sí se ponen la camiseta de la empresa, y a los que pues sabes que no tienen mucho que ver con que tu empresa genere o no utilidades, mándalos a una tercera razón social, que sea la administradora, y ellos, por no estar en la empresa que genera utilidades, no tienen derecho a participar en ellas, aunque en realidad sí estaban trabajando en esta empresa, ¿sale? Entonces, como les digo, esta era una de las razones por las cuales las empresas tenían su nómina tercerizada. Otro tema era, pues, probablemente sí era suministro de personal especializado, tal vez era un tema de esquema de defraudación fiscal, de ahorro de impuestos, de esquemas raros. Entonces, había muchas razones por las cuales un empresario decidía tercerizar su nómina, pero en lo general esta reforma, pues bueno, se hizo precisamente para evitar este tipo de malas prácticas, y este año es el primer año en el cual las empresas pues ya tienen que tener a sus empleados en su registro patronal, si estos empleados tienen que ver directamente con la actividad económica que están realizando ellos. Ejemplo, nosotros como despacho contable no podemos pedirle a una prestadora de servicios especializados que nos suministre contadores, porque nuestra actividad pues es como tal despacho contable. Entonces, si somos un despacho contable, para realizar la actividad requerimos contadores. Podemos pedirle que nos suministre a un personal de limpieza, probablemente podemos pedirle que nos suministre a una persona que nos esté revisando la calidad del servicio que damos, que nos estén suministrando, incluso pudiera ser algún puesto que no tenga mucho que ver con la actividad que realizamos, control de estadísticas, no sé, cualquier otra cosa que sea muy especializada, pero que no tenga que ver con mi objeto social, ¿sale? Entonces, pues eso fue a raíz de la reforma laboral, que, como les digo, tuvo más que ver de la parte fiscal que parte laboral, pero vino a afectar específicamente la ley en materia de reparto de utilidades, porque los empresarios tuvieron por ahí diálogos con nuestros legisladores, en los cuales una de las principales quejas eran esa: oye, es que voy a tener que repartir, y pues el reparto de utilidades, cómo, o sea, me afecta, porque al final de cuentas pues hay muchas empresas que tienen empleados que no necesariamente pues aportan mucho a la empresa, hacen su chamba sí, pero no. Entonces, por eso hubo una reforma, y esta reforma lo que hace es bloquear un cierto número en lugar de repartir
todo el 10% que tienes que dar. Entonces ahorita vamos a ver más adelante este cambio, porque sí puede que para algunas empresas represente un ahorro en el reparto de utilidades, y como es el primer año que lo vamos a hacer, hay que saber perfectamente bien cómo va a ser ese criterio y cuáles van a ser esos cambios que nos van a dar, porque anteriormente era 10% y repártelo todo. Este año no va a ser así. Este año es un poquito diferente el cálculo, probablemente sí te acabes ese 10%, pero va a haber situaciones en las cuales a lo mejor y no te lo vas a acabar, ¿sale? Entonces vamos a revisar poquito a poquito todos estos puntos. Ahora, hay un derecho a réplica. Aquí me fui primero con las reglas de la Ley Federal del Trabajo, que es importante que las conozcamos porque en muchas ocasiones nada más es ok 10%, ya tengo incluso el mismo sistema de nóminas, a veces me hace el cálculo, hago la cantidad de TC, reparto los recibos y le digo al empresario, sabes que esto es lo que tienes que pagar y listo, pero no me voy a revisar un poquito más allá cuál es el procedimiento que en ley está establecido para este tipo de temas, ¿sale? Entonces el día de hoy vamos a analizar cómo es que te lo plantea Secretaría del Trabajo para tratar de implementar esto en nuestras empresas que asesoramos, o que por lo menos mandemos nosotros un boletín en donde le digamos a las empresas, mira, este es el procedimiento que se tiene que hacer, y pues bueno, ya la empresa decidirá si lo implementa o no lo implementa, porque obviamente esto tiene pues repercusiones. Entonces pues vamos revisando de qué se trata. El artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que el derecho de los trabajadores para formular objeciones a la declaración que presente el patrón a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ajustarán las siguientes normas. Oye, ¿cómo está eso de que el trabajador puede decirme si está o no de acuerdo con la utilidad que genera la empresa? Sí, sí puede cuestionarte, porque al final de cuentas pues es una participación que le va a tocar de la utilidad. Entonces si el trabajador dice, a mí no me cuadran esos números porque yo aquí trabajo y yo sé que la empresa no generó nada más esa utilidad, entonces quiero revisarla, quiero saber si esa determinación está correcta, hay un procedimiento. Entonces, ojo con esto, porque hace poquito precisamente estaba escuchando a nuestros colegas de una capacitadora que se llama Cadefi, que igual también es buenísima, en una plática, y se me hizo muy interesante todas las cosas que estuvieron mencionando al respecto, y precisamente se enfocaron en esta parte que también creo que es muy importante que la audiencia que está aquí con nosotros la conozca. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dices, ok, el procedimiento para que un trabajador revise o quiera saber si la utilidad que le van a repartir es correcta, dice que empieza en esta serie de puntos. El primer punto es que una vez que se presente el anual, el patrón tiene 10 días para ponerla a disposición de los trabajadores. Díganme, por favor, aquí en el chat, ¿cuántos de ustedes no ponen a disposición la declaración de la declaración de impuestos a los trabajadores que tienen en el registro patronal? ¿Quiénes de ustedes no lo hacen? O sea, ¿quiénes de ustedes ahorita dicen, bueno, yo no sabía, o yo no lo hago, yo no le digo a mi cliente, enséñales la declaración a los empleados? O sea, aquí no te dice si tienes o no pérdida, utilidad o lo que sea, ¿sale? Aquí lo único que te dice es que tienes que poner a disposición la declaración a tus trabajadores. Ellos tienen que conocerla. Entonces, si se dan cuenta, y aquí en el chat lo estamos viendo, la mayoría no lo hacemos. La mayoría es, pues sí le mandamos la anual al patrón. Incluso a veces cuando trae una pérdida y no trae impuesto a cargo, a veces ni siquiera nomás le decimos, ya está tu anual, no hay pérdida. Ok, perfecto. No generaste utilidades porque hay pérdida, entonces pues no hay un tema allí. Pero, ojo chicos, porque aquí en esta parte está por decreto, no por decreto, más bien por ley, en la Ley Federal del Trabajo, que tenemos que hacerlo. Aquí no te dice, si la empresa genera utilidad, tienes que poner a disposición la declaración de los trabajadores. No, solamente te dice, tienes que darle a los trabajadores la anual. Una vez que presentaste la anual, tienes que contar 10 días para ponerla a su disposición. Después de esos 10 días, tienen el trabajador 30 días para revisar su contenido. El trabajador, estoy segura que la gran mayoría no tiene ni la menor idea que puede tener un periodo de revisión para el reparto de utilidades que le van a dar. Entonces, el trabajador tiene 30 días para revisar esos números, ¿sale? Y después de eso, tiene otros 30 días, una vez que concluye ese periodo de revisión de 30 días,
para poner alguna queja, alguna situación en donde digan no estoy de acuerdo, no me cuadra, oye, yo vi que vendimos este año súper bien, los costos de producción bajaron, etc, etc, y no estoy de acuerdo con ese resultado. A mí se me hace que el patrón hizo por ahí estrategias fiscales extrañas, o a mí se me hace que le metió ahí algún movimiento de gol raro para generar una pérdida, entonces quiero que revisen ese cálculo. Sí lo pueden hacer. ¿Sale? ¿Y qué es lo que pasa? En esos 30 días, la comisión de representante de trabajadores, sindicato, los que ustedes quieran, van y meten una queja en Secretaría del Trabajo, y Secretaría del Trabajo, miren, así va a ir a revisar la empresa, o más bien va a dar parte a Secretaría de Hacienda para que le hagan una revisión a esa determinación y chequen si el resultado es real o no. ¿Sale? Entonces, esto es bien importante, chicos, porque ahí les va. Lo que les digo que estaba escuchando en la plática que se me hizo muy interesante es que en ninguna parte de la ley dice qué va a pasar si tú no pones a disposición la declaración de tus empleados. Entonces les voy a poner un ejemplo. Ahorita presentamos la declaración anual de las personas morales a más tardar esto el 31 de marzo. Supongamos que todos los que estamos aquí presentamos la declaración el 31 de marzo. No antes, o sea, el mero 31. Entonces cuenten 10 días hábiles para poder entregar la declaración. Hagan la cuenta de qué día se nos acabó ese plazo para podérsela presentar a los trabajadores. ¿Qué pasa si yo no se la presento o no hago este primer paso? Acuérdense que aquí te dice tal cual, pues el trabajador tiene 30 días después de que tú se la pusiste a su disposición para hacer esa revisión, y luego tiene otros 30 días para poder presentar una objeción. Entonces, si yo no compruebo que puse esa declaración a disposición de mis trabajadores para que corriera ese plazo de revisión de 30 días y ese plazo de objeción de 30 días, imagínense que ahorita llegue un empleado y diga, quiero revisar si el cálculo que me pagaste hace 7 años en mi reparto de utilidades está correcto, porque nunca pusiste a disposición la declaración. Pues, ¿qué va a pasar? Que si voltean a ver estrictamente la parte de la Secretaría del Trabajo, pues les van a decir, oye, pues sí es cierto, o sea, si no se la pusiste a disposición, no la revisaron, entonces, pues por Secretaría del Trabajo y únicamente para revisar si la determinación de las utilidades es correcta, pues vamos viendo, o sea, porque aquí no estamos hablando de una facultad de la autoridad, estamos hablando de un derecho del trabajador. Entonces son cosas un poquito distintas, y la realidad es que esta situación deberíamos, o sea, como les digo, son cosas de forma que al final de cuentas, por no conocer como tal el cómo manejar este procedimiento y hacerlo tan mecánicamente, o sea, no conocer como tal la esencia del cómo nace, de por qué sale, de qué se tiene que hacer, cómo se calcula, pues podemos incurrir en esas situaciones, y en donde se nos presente un grupo de trabajadores que nos lleguen a exigir esta situación, sí nos podemos meter en un problema. Por lo general, las empresas que tienen ya sindicatos y tienen pues estructurados sus organigramas, asesores en este tipo de materias lo hacen, pero otros no. Entonces ese es el problema, que esto no te dice si eres una empresa chiquita lo tienes que hacer, si eres una empresa mediana lo tienes que hacer, no, aquí te dice lo tienes que hacer porque es derecho al trabajador formular objeciones para la declaración que presentó el patrón ante la Secretaría de Hacienda, ¿sale? Entonces esto es bien importante, chicos, y creo que esto es una cosa, bueno, más bien es un punto que se deben de llevar de tarea, y si todavía no lo han hecho, o sea, ahorita pues hablando de las morales, que se supone que ya se venció el plazo, y si todavía no lo han hecho, háganlo. Díganle a su patrón, díganle al patrón, o sea, a su cliente, oye, tienes la obligación de mostrarle esta declaración al representante de trabajadores. O sea, no es como que agarres y la pongas ahí afuera del área común de donde trabajan todos tus empleados, y ahí en el área común la visualicen. No, o sea, obviamente si no tienes como tal un representante de trabajadores, un sindicato y demás, pues muéstrasela a alguno de los empleados, que veas que es como que el que más lo siguen y demás, y es, oye, ¿sabes qué? Aquí está el anual, fírmame por favor que te la hice entrega, dale una checada. Obviamente pues hay reglas, y estas reglas son que esta persona pues no puede filtrar información, es solamente para uso interno y demás. O sea, hay que elaborar también obviamente una situación para que nosotros podamos hacer este procedimiento de la mejor manera
pero sí reunir este requisito, porque es algo que, como les digo, no le prestamos tanta atención y al final de cuentas pues sí puede haber dudas. Entonces, ¿quién va a resolver esas dudas de manera inmediata? Nosotros como contadores. El contador que presentó la declaración es el que le pudiera llegar a resolver las dudas a ese trabajador, de decir, no, mira, esto es por esto y la razón por la cual esta cantidad es por esto, o la razón por la cual no salieron utilidades es por esta, pero sí tienen derecho a saberlo. Entonces es bien importante que nos pongamos muy abusados en este punto, porque las personas físicas todavía están súper a tiempo, pero las morales ya se les fue el tiempo, entonces hay que hacerlo cuanto antes, ¿sale? Ahora, ¿cuándo se pagan las utilidades, chicos? Se pagan 60 días naturales después de presentar tu declaración anual, ¿sale? No son el 30 de mayo. Son 60 días naturales después de presentar tu anual. Oye, es que yo fui un contribuyente súper ordenado, cumplido y presenté mi declaración anual de persona moral el 2 de enero. Pues déjame decirte que ya se te fue el tiempo para la presentación del pago de las utilidades, porque después del 2 de enero que presentaste tu anual, tienes 60 días naturales para pagar las utilidades. Por eso tienen en el entendido los empresarios que es el 30 de mayo, porque del 31 de marzo, que es el último día para presentar tu anual, al 30 de mayo son 60 días naturales, ¿sale? Pero eso no quiere decir que todos tienen la obligación de pagarlas el 30 de mayo, ¿sale? Sino tienes que contar 60 días naturales después de que ya presentaste tu anual. Si la presentaste el 15 de marzo, pues entonces te toca pagarlas antes, ¿sale? Entonces hay que tener muy en cuenta este dato. Es importante también mencionar que si, por ejemplo, tú tuviste trabajadores que ya no están trabajando contigo ahorita en el 2022 y sí trabajaron en 2021 completo, entonces les tocan utilidades del 2021. Tú tienes que hacer lo posible por localizarlo para poderle dar su reparto de utilidades. Incluso el empleado normalmente se acerca y va con la empresa y dice, oye, pues ¿qué onda con mis utilidades? Y en dado caso de que esta persona no vaya contigo en el ejercicio que tienen que pagarse esas utilidades, que es del momento en que surge la obligación hasta antes del 31 de diciembre y no fue por sus utilidades, entonces ese dinero que no se repartió no te lo puedes quedar, se suma a la repartición del siguiente ejercicio, ¿sale? Entonces estos son datos que debemos de tener en cuenta, sobre todo para los cálculos, porque acuérdense que nosotros somos quienes hacemos los cálculos, entonces hay que tener muy en cuenta esto, ¿sale? ¿Cómo se realiza la repartición de utilidades? Pues bueno, nos lo marca el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo y nos dice que la utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. Yo tengo 100,000 pesos de PTU, porque tuve 1,000,000 de pesos de utilidad, entonces el 10% son 100,000 pesos, entonces tengo que repartir esos 100,000 pesos. Esos 100,000 pesos van a tener dos formas de repartirse. Voy a agarrar 50,000 pesos para repartir. Se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año. Y la otra parte se va a repartir en base a los salarios, a cuánto es lo que ganó cada una de esas personas, porque hay personas que tienen un mayor sueldo, entonces ahí es donde sale diferente el cálculo, porque una parte es, ok, ¿cuántos días trabajaste? El 50% se va a dividir entre esa parte y el otro 50% se va a dividir entre el salario que tienen estas personas. Hay otras reglas, está un poquito medio confuso el entenderlo, pero voy a hacer una pequeña pausa en preguntas y respuestas para ver si hay algunas dudas para poder revisarlo, ¿sale? Ok. Todavía no voy a responder porque hay algunas preguntitas que estoy viendo que tienen referencia a si tengo una obligación como empresa de pagar utilidades, porque eso lo vamos a resolver unas láminas más adelante, ¿sale? Berenice nos hace una pregunta y dice, ¿qué pasa si la empresa sigue guardando ese dinero 2 o 3 años más? Berenice, la empresa va a tener, o sea, si tiene rotación de personal, casi siempre van a tener PTU no pagada, porque los empleados no fueron por ella. Entonces aquí el tema es que, o sea, la empresa puede guardar ese dinero el tiempo que sea necesario mientras de que no caduque la facultad del empleado para ir a recoger ese dinero. ¿Qué quiere decir? Pues que tú vas a tener allí la cantidad que
que repartiste de utilidades, si no fue una persona y quedó ese saldo al final del año, la sumas a la PTU del siguiente año y él ya no tiene derecho. Entonces esa PTU se reparte entre los empleados de ese año y si vuelve a pasar lo mismo, pues ya el otro no tiene derecho y así sucesivamente. Si llega un año que de repente no generaste utilidad, pero traes PTU del año pasado a repartir, pues esa es la que vas a tener que repartir entre tus empleados. Entonces, pues eso se puede ir poco a poco, como un efecto dominó entre los siguientes ejercicios y va a depender mucho de si van o no tus empleados completos a reclamar ese dinero, pero acuérdense que el empleado solamente tiene ese año para reclamar sus utilidades. El siguiente año ya pierde su derecho y ese dinero se reparte entre la utilidad del ejercicio siguiente. Enrique dice, ¿se puede pagar PTU del tope de los 3 meses? Dependiendo, Enrique. Ahorita vamos a ver más adelante esa pregunta que es precisamente que tiene que ver con el reparto de utilidades. También se consideran los salarios mixtos. Si tienes salario variable, Daniela, se saca el promedio que tuvo de esa persona. No los bonos, no otro tipo de prestaciones adicionales, sino si tienes un salario variable por la naturaleza de tu puesto. Ejemplo, por ejemplo, las personas que ganan por comisiones, ¿sale? Estas personas que ganan por comisiones, se les promedia su salario y el promedio va a ser el salario que van a ganar. No el que estén ganando en ese momento, sino el promedio de todo el año. ¿Sale? Ok. ¿Qué tarifa se toma para el cálculo de ISR cuando se entrega la PTU al empleado? La tarifa general, la de personas físicas del 35%, pero hay una parte exenta, o sea, una parte no va a generar impuesto y el excedente de esa cantidad sí va a haber una retención y esa retención se calcula en base a la tarifa del 35%. ¿Sale? Ok. La empresa donde trabajo marca en un párrafo que solo otorgará como máximo lo equivalente a 3 meses de salario. Generó 400 millones de pesos. Elsa, invítanos a trabajar en tu empresa. Ok, ahí te va, Elsa, sí. Esa es la razón por la cual hubo también esta reforma, que como les digo, estoy escuchando mucho el tema de los 3 meses y les voy a platicar un poquito más adelante. Ténganme poquita paciencia para no salirnos del orden de las láminas, porque sí traemos eso de los 3 meses. ¿Sale? Ok, voy a contestar una preguntita más y seguimos con la presentación. Algunas se van a resolver, por eso estoy pasando algunas, porque se van a resolver con las siguientes láminas. Ok, ¿qué artículo menciona que el dinero que no se recoja si no se acumula? El artículo, déjame, me voy acá atrás, dame un segundito. El artículo 121, ¿sale? De la Ley Federal del Trabajo. No, 122, perdóname, 122. Ahora, vamos a revisar quienes no están obligados a pagar utilidades, porque obviamente hay empresas que sí tienen la obligación y hay empresas que no tienen la obligación de pagar reparto de utilidades y depende de algunos factores. ¿Sale? Estas empresas nos las regula el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo y nos dice que quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Si yo aperturé mi empresa en el 2021 y generé utilidad y contraté personal el primer año, no voy a tener obligación de repartir esa utilidad ahorita en el 2022. Solamente si mi empresa fue en el 2021, porque es una empresa de nueva creación y generé utilidad, sí, tu empleado sí tenían derecho, no, porque fue mi primer año. Entonces, hasta el ejercicio 2022, que se reparte en 2023, esta empresa va a tener la obligación de repartir la utilidad del 2022, la del 2021 no. ¿Sale? Si fue una empresa que se aperturó en 2020, 2021 no pagó, pero 2022 ya le toca. ¿Sale? Las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. Soy una empresa de nueva creación, pero estoy haciendo un producto nuevo, que obviamente aquí te lo dice, que eso se va a ajustar a las leyes de acuerdo al producto que estés tú haciendo para determinar si es nuevo o no. Pero de entrada, si estás en esa situación, no solamente te va a exentuar un año, te va a exentar 2 años de reparto de utilidades. Las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. Oye, pues si voy a hacer una empresa que voy a hacer una mina, no sé, o voy a extraer minas, entonces pues si hay un periodo de exploración para poder llegar a donde está la mina de oro, no sé, de plata, lo que sea,
todo ese periodo, lo que dure, los años que dure, si es que dura años, no va a tener la obligación de repartir utilidades, sino hasta que empiece la explotación, ¿sale? Ahora, las instituciones, de asistencia privada reconocidas por las leyes que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósito de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. ¿Qué es esto? Pues bueno, todas aquellas asociaciones sin fines de lucro pues no van a tener tampoco la obligación de pagar, y aquí no te dice primer año, segundo año, tercer año, no, nunca van a repartir utilidades porque pues no hay utilidades, ¿sale? El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales de asistencia o beneficencia. Pues el gobierno no paga utilidades. No paga utilidades, pero paga un chorro de prestaciones más, entonces no creo que extrañen las utilidades los empleados de estas instituciones. Las empresas que tengan un capital menor al que fije la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por las ramas de la industria, previa consulta de Secretaría de Economía, la resolución podrá revisarse total o parcialmente cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. Normalmente esto se refiere a las empresas que han generado utilidades inferiores a los 300,000 pesos, ingresos inferiores a los 300,000 pesos, pues no van a tener la obligación de repartir utilidades, ¿sale? Si tus ingresos fueron de 300,000 pesos y generaste una utilidad, no tienes la obligación de repartirla. Ahora, vamos a ver cuáles son las reglas para repartir estas utilidades. Antes voy a abrir un momentito el chat de preguntas y respuestas porque creo que van a salir algunas dudas de este tema. Fanny dice que no escuchó la respuesta a su pregunta. Fanny, no me acuerdo cuál era tu pregunta, perdón, es que le di responder algunas. Igual si no la puedes repetir y la vemos, ahorita la revisamos, ¿sale? Ok, espectador anónimo nos dice, buenas tardes, ¿cuál es la base que se tomará para determinar la PTU a repartir? También lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. También lo del salario lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Hay alguna duda sobre las empresas que se tienen que repartir? ¿Es obligación la PTU cada año? Sí. Creo que no, ¿verdad? En tema de, ¿les queda clara la parte de las empresas que se tienen que repartir o no? Déjenme, voy con las siguientes porque es precisamente, le di responder a una sin querer. Son precisamente las que van a surgir un poquito más. Esperemos que se resuelvan y si no, pues me ponen la preguntita allí, ¿sale? ¿Cuáles son las reglas? Directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participan en las utilidades. Esto yo creo que ya lo debemos de saber. Aquí, chicos, implica mucho el tema del criterio. ¿A qué voy con esto del criterio? Por ejemplo, habrá una persona que tenga el puesto de administrador de la empresa, ¿sale? Que digas, ok, soy el administrador, oye, pues acércate con la administradora y el administrador o el área administrativa, el gerente del área administrativa, etc, etc. Pero en realidad, o sea, sí es muy ambiguo la forma en la cual está redactado en la ley, porque te excluye al puesto administrador, al director y al gerente de la empresa o gerentes generales de las empresas. Pero en realidad, si nosotros tomamos un criterio de quienes no están facultados para tener acceso a este reparto de utilidades, no necesariamente estamos hablando del puesto de la administradora o del administrador, sino del administrador general único que pudiera llegar a ser pues el dueño de la empresa. El director, pues sí, el director dueño de la empresa. El gerente general probablemente también sea pues una persona que pueda tomar decisiones en la empresa. Ojo, aquí yo creo que el criterio que debemos de tomar es si esa persona que tiene el puesto de director, administrador o gerente tiene poder de decisión en la empresa, participa, no necesariamente que esté en el acta constitutiva de la empresa, sino que sea partícipe de decisiones importantes en la empresa. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones este tipo de empresarios o este tipo de puestos pues son claves para el hecho de que se determina como utilidad. A veces tienen prestaciones superiores, muy por superiores al resto de los empleados, les pagan otro tipo de situaciones, algunos bonos que solamente le den a las áreas directivas, etc. Entonces, por eso se considera que ellos pues no son parte del reparto de utilidades que genera la empresa, pero sí hay que ser muy conscientes con el tema del puesto. No vayamos a confundirnos de decir, oye, pues sí, contraté una administradora. Es más, la contadora tiene el puesto de administradora y entonces a ella no le den utilidades. Pues no, tampoco es así. Entonces, sí es un criterio que vaya más enfocado al hecho de que estos puestos sean claves, puestos claves y que sean realmente tomadores de decisiones en las empresas netamente, ¿sale?
Los demás trabajadores de confianza sí participarán en las utilidades de la empresa, pero si el salario que perciben es mayor que el que corresponda al trabajador sindicalizado más alto con el salario dentro de la empresa, o a falta de este trabajador de planta con la misma característica, se considerará este salario aumentado en un 20% como salario máximo. ¿Por qué hacen esta aclaración en la fracción segunda? Porque hay una parte en la cual el reparto de utilidades se hace en base a tu salario. Entonces imagínate que tienes al administrador que ya dijiste, bueno, sí, tienes razón, él sí le tengo que dar porque pues es empleado, no tiene nada que ver en puestos de toma de decisiones, pero pues a esta persona le pago 40,000 pesos al mes. Y de ahí en más a todos, el que más gana, gana 20. Entonces, si el que más gana, gana 20 y tengo a este de 40, pues ese de 40 se va a llevar una cantidad mucho más grande al resto de las personas, que es el promedio de salario. Entonces, ¿qué te dice la ley? Que si esta persona gana 40 y el que más gana de tu plantilla laboral son 20,000 pesos, solo le vas a poder aumentar un 20% a esos 20,000 y ese va a ser como si fuera su salario máximo, aunque él esté ganando 40, ¿sale? Entonces se vuelve un poquito más equitativo el reparto, sí le toca un poco más al que más gana, pero no en la proporción tan grande que se pone ahí en ese tema, ¿sale? Ok, hay una fracción tercera que nos dice que el monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses no podrá exceder de un mes de salario. Este es otro punto bien importante, chicos, y aplica absolutamente a todas las empresas de servicios, aplica también a las empresas que tengan de servicios, pero ojo, ahorita hago una acotación en el tema del servicio, ¿sale? Las empresas que tengan arrendamientos, empresas que se dediquen a tema de inversiones, o sea, que no necesariamente derive de su fuerza de trabajo la generación de estas utilidades. Les voy a poner un ejemplo que creo que lo van a entender muy bien para cuando hablo de tema de servicios. Todos los artistas, todas las personas que se dediquen al medio del espectáculo y que en realidad la razón de generar esa utilidad, ese ingreso dependa de la persona, ¿sale? Aquí te dice tal cual, ingresos que deriven exclusivamente de su trabajo, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si tú estás como trabajador, como asistente personal, por decir, de una celebridad, que sale en películas, que sale en televisiones, en novelas, etc., su imagen es la que está produciendo la ganancia. Sí te necesita porque pues estás ahí atendiéndole ciertas situaciones y demás, pero tú no eres punto clave para que se generen esas utilidades en ese negocio o en esa empresa como tal. Entonces, por ende, pues no es tan, no entra en la misma regla que, por ejemplo, si estamos hablando de una planta de producción, de una planta de compra-venta de situaciones, una mueblería, no sé, este tipo de situaciones, no. Por ejemplo, un despacho contable, pues no entra obviamente en esta regla, porque la situación por la cual un despacho contable está generando utilidades, pues es por la atención de la fuerza de trabajo que tiene. Diferente sería si, por ejemplo, el ingreso que está recibiendo una firma de asesorías, pues es por la imagen de una sola persona y esa sola persona es la que se avienta todas las chambas y los demás están haciendo otras actividades diferentes. Entonces ahí es diferente porque ¿qué se vende? La asesoría, no el trabajo como tal de un despacho. Entonces ahí es donde debemos de poner mucho cuidado, porque si te lo topa y lo máximo que le puedes pagar a estas personas es un mes de salario, ¿sale? A diferencia de los demás que tienen como tope, que ahorita lo vamos a ver más adelante, o los 3 meses de salario o el promedio de los últimos 3 años de utilidades, ¿sale? Entonces aquí se topa a 30 días cuando estamos hablando de ese tipo de personas. Si tú te dedicas a administrar rentas, pues es lo mismo, o sea, tú no generas el ingreso, quien lo genera es la renta de la propiedad, entonces por ende también estaría topado tu reparto de utilidades a 30 días. Ahora, las madres trabajadoras durante los periodos pre- y postnatales y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados como trabajadores en servicio activo. ¿Por qué te hace esta acotación en esta fracción? Porque acuérdense que otra parte del reparto de utilidades se promedia por los días que tú estuviste trabajando en el año. Entonces, si tú estuviste incapacitado por alguna de estas situaciones, pues no fuiste, por ejemplo, una incapacidad por maternidad, te dura 90 días, 45 y 45, entonces son 3 meses. Imagínate si te descontaran ese periodo, pues obviamente tu reparto se vería afectado
por esta situación. Igual, si estuviste incapacitado por un accidente de trabajo, pues no dejaste de ir porque no querías, entonces pues obviamente también implica esta situación. Aquí hay algo bien importante, chicos, que debemos de considerar. Hay muchísima incidencia de enfermedad general porque ya sabemos que estamos en temporada de pandemia, porque pues hubo muchísimas personas que duraron meses, incluso me imagino que en algunas situaciones todavía no se reincorporan a su actividad, entonces pues obviamente esto merma, es una enfermedad general, a menos que el IMSS te lo haya catalogado como riesgo de trabajo, porque sí, por supuesto que hay sectores, actividades en las cuales se los estaban detectando, se los estaban poniendo como riesgo de trabajo, entonces si es riesgo de trabajo, pues incurre en este tema, pero si no es riesgo de trabajo, todas las incidencias de faltas por enfermedades generales se descuentan de tu cálculo, de tu tabulador para la determinación de la PTU. Les soy honesta, nosotros en la mayoría de los casos pues los clientes deciden no descontar estos días. Obviamente el decidir no descontar estos días implica pues que todos estén de acuerdo, porque digo, ¿por qué todos? Porque al final de cuentas el no descontar ciertos días de incapacidad incurre en un promedio diferente para los demás empleados que van a recibir y que sí estuvieron asistiendo. Entonces aquí entra una controversia y creo que es una situación que sí se debe de analizar particularmente con cada empresa, porque acuérdense que, como ya les dije unas láminas atrás, los empleados tienen el derecho de solicitar una revisión, y si la ley te está diciendo que tienes que descontarles esos días y tú por buena onda no se los descuentas y quieres repartirlo normal, y nunca pusiste a revisión la anual, y después llega una persona y dice, oye, es que este empleado estuvo 6 meses incapacitado, no vino, fue enfermedad general, y le contaste a él esos días, entonces a mí me tocó menos promedio en tema de por días trabajados, entonces pues me estás afectando. Sí puede pasar, ¿sale? Y no es algo de lo que estamos exentos, entonces pues hay que saber muy bien cuándo hacer las cosas, cómo hacerlas y en qué empresas hacerlas, porque habrá empresas que no tienen situaciones así, pero sabemos que hay otras que sí, entonces pues bueno, es nada más dejarlo a su criterio, de su punto de vista, pero que sepan que enfermedades generales sí se deben de descontar del tabulador diario. Otro punto importante es que los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado durante 60 días en un año de calendario por lo menos. Entonces, si un trabajador trabajó menos de 2 meses en mi empresa, no tengo la obligación, de pagarle utilidades. A él no lo debo de tomar en cuenta, solo si trabajó más de 2 meses. ¿Sale? Las trabajadoras del hogar pues no tienen derecho a repartición de utilidades. Ojo, de trabajadores del hogar es diferente al servicio de limpieza de una empresa. ¿Sale? No se vayan a confundir, que digan, oye, entonces las personas que limpian una empresa no tienen derecho. No, ellas sí tienen derecho. Quienes no tienen derecho son si tú tienes una trabajadora de limpieza en tu casa. O sea, obviamente pues es como que nada más lo ponen por decirlo, pero pues en una casa, ¿qué utilidad puede generar? Pero no vaya siendo que alguna persona algún día diga, oye, espérame, yo veo que en esta casa reciben tanto de ingreso y no me toca nada, entonces ahí sí no les aplica. ¿Sale? Ojo, este es el punto que les estaba causando muchísimas dudas y vamos poniendo mucha atención con el tema de los 3 meses. El monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. ¿Qué tengo que hacer para yo saber si tengo que aplicar los 3 meses o el tope de los últimos 3 años? Primero tengo que hacer mi cálculo como si esto no existiera. ¿Sale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y obviamente tener los tres últimos datos de cuánto recibió el trabajador en los últimos 3 años. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el hecho de yo primero hacer el cálculo, como se venía haciendo anteriormente sin considerar el tema de los 3 meses, me va a decir de mi 10% total, ¿cómo es que lo tengo que repartir? Una vez que yo identifique cuál es la cantidad que le corresponde a cada uno de mis empleados, la siguiente situación que voy a ver es voltear a ver los últimos 3 años. Si saco el promedio de los últimos 3 años y veo que la cantidad es mayor a sus 3 meses de sueldo, entonces le voy a dar como tope la cantidad del promedio de los últimos 3 años. ¿Sale? Pero si yo veo desde un inicio que mi cálculo inicial, ojo,
bajo el cálculo sin considerar los 3 meses o los 3 últimos años es menor a estas dos cantidades, pues le voy a dar lo del cálculo inicial. Ejemplo, oye, tengo una persona, en el cálculo que se tabula en días trabajados y en salario, me sale que le tengo que pagar 22,000 pesos. Ok, primer dato, 22,000 pesos, pero sus últimos 3 meses de sueldo son 60,000 porque lo tengo con 20,000 pesos mensuales, entonces sus 3 últimos meses de salario son 60,000 pesos, entonces ¿qué onda? ¿Qué hago? 22,000 es lo que le toca, ¿sale? Su tope es o 3 meses o los últimos 3 años. Él le tocan 22,000 por el cálculo general, le tienes que dar los 22. Oye, ya hice el cálculo, pero a esta persona me aparece que le tengo que dar 140,000 pesos de reparto de utilidades porque mi empresa generó muchas utilidades este año, es más, absorbí a mis empleados y pues le sale que tengo que pagarle 140,000 pesos. ¿Cuánto gana él? 20,000 pesos al mes. Ok, ¿cuánto es su promedio de sus últimos 3 meses? 60,000. Ah, ok, perfecto. Entonces su primer tope es 60,000. Voltea a ver los últimos 3 años. ¿Le tocaron utilidades en los últimos 3 años? No, porque apenas me lo traje, estaba en un outsourcing. ¿Cuánto es el tope que le tienes que dar? 60,000. ¿Sale? Eso es lo que le vas a topar porque son 20, 20 y 20, son 3 meses. ¿Por qué? Porque no tienes historial de los últimos 3 años. ¿Sale? Su reparto le salió de 140, sí, pero solo le vas a dar 60. Oye, ¿y ese excedente qué? Te lo quedas. Ya es tuyo, ya es de la empresa, no se reparte. Deja de ser reparto de utilidades por reglas de repartición. No se va a acumular para el siguiente año, no nada, te lo vas a quedar. Contadora, ¿dónde dice eso? No lo dice en ningún lado, chicos. Esto es una interpretación que le estamos dando nosotros a nosotros contadores y ya lo hemos checado en muchos foros. Y pues es que es un criterio que no podemos hacer otra cosa. La autoridad no nos dice qué vamos a hacer con ese remanente. Entonces, si no nos dice qué, pues es tuyo. O sea, ¿por qué? Pues porque ya cumpliste con la obligación que te marca la ley de repartir la utilidad de acuerdo a las leyes federales del trabajo. Una vez que cumples con tu obligación, pues ya lo hiciste, el resto ya no lo repartes. Esa diferencia de los 140,000 que le tenías que dar ya se queda en la empresa, ¿sale? Entonces se convierte pues en una utilidad y ya obviamente no lo vas a deducir ni nada porque no es parte de lo que pagaste de utilidad, pero ya no tienes por qué tabularlo para años siguientes, ¿sale? A diferencia de, por ejemplo, cuando a esta persona le va a tocar 140,000 y sí tuvo años pasados y sus últimos 3 meses son 60,000, pero sus últimos 3 años el promediado del reparto de utilidades que recibió fue de 90,000 pesos, pues entonces si le tocaban 140, su tope de 3 meses es de 60, pero su promedio de sus últimos 3 años es de 90, le vas a dar los 90, ¿sale? Ahí es donde tenemos que ponernos muy abusados con el tema del cálculo y el cómo se tiene que hacer. Espero no haberlos revuelto, perdón, porque sí está un poquito a la plática puede llegar a ser un poquito confuso, pero no se preocupen. Ahorita al final les voy a platicar en donde podemos ya ver como un caso más práctico o cómo le pueden hacer para ver un caso más práctico, porque saben que aquí también tenemos masterclass un poquito más largas, ¿sale? No serán compensaciones en los años de pérdida, de la pérdida con la ganancia. Sabemos que si en el año que se generó utilidad no pagas impuestos sobre la renta, si traes pérdidas de ejercicios anteriores, pero sí vas a pagar utilidades, ¿sale? Porque no puedes disminuir la pérdida en esas reglas. La participación de las utilidades a que se refiere este capítulo se conmutará como parte del salario los efectos de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores. No se computará, perdón, solamente el salario como tal. Oye, le pagué una indemnización por X o Y, lo liquidé, se fue de la empresa, no se computa esa cantidad. Las cantidades que correspondan a los trabajadores por concepto de utilidades quedan protegidos por sus normas en los contenidos en el artículo 98 y siguientes. El derecho de los trabajadores para participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración. No lo dice la Constitución y no lo reafirma la Ley Federal del Trabajo, ¿sale? Ahora, ¿cómo se calcula? ¿De dónde saco esta base? Ya sé cuánto, ya sé cómo se reparte, ya sé las reglas y todo. Ahora, ¿cómo la saco? Directamente nos vamos a la ley del impuesto sobre la renta. En la ley del impuesto sobre la renta, específicamente en el artículo 9 es donde nos dice cómo se va a determinar la la base gravable para efectos de la renta, ¿sale? Esto para personas morales, pero el procedimiento para las físicas es prácticamente el mismo en cuanto al tema de cómo lo vas a determinar. El impuesto es diferente, pero cómo determinas la base gravable es prácticamente el mismo procedimiento, ¿sale? Entonces, si nos vamos al artículo 9, nos dice que la utilidad del resultado fiscal se va a aplicar una tarifa del 30%, que es mi tarifa del impuesto, pero este resultado fiscal se determina de la siguiente manera. Puse esto en rojo para que le pusiéramos atención a la redacción.
Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables, mis ingresos, deducciones autorizadas se las quito, ingresos menos deducciones, y la participación en los trabajadores de las empresas pagada en el ejercicio. Para determinar mi base gravable es ingresos menos deducciones menos PTU pagada. Determino mi base gravable, ¿sale? O mi resultado fiscal. Ahora, a la utilidad del ejercicio se disminuirán en su caso las pérdidas fiscales pendientes de aplicar, ¿sale? Ingresos, deducciones, PTU pagada y tengo mi base gravable, y si tengo pérdidas fiscales, le aplico las pérdidas fiscales, y si mis pérdidas se comen la utilidad que acabo de mencionar, pues ya no pago impuesto. Hasta aquí es cero impuesto sobre la renta, ¿sale? Porque tengo ingresos, deducciones, PTU disminuida, pérdidas me alcanzó a cubrir, perfecto, queda completamente en ceros. ¿Ok? Ahora, vámonos a la parte de cómo se determina la renta para efectos del reparto de utilidades y de dónde voy a sacar este dato. En ese mismo artículo no lo menciona y nos dice: para la determinación de la renta gravable a que se refiere el inciso E de la fracción novena del artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio ni las pérdidas fiscales pendientes de aplicar en los ejercicios anteriores. ¿Qué quiere decir? Oye, pero yo ya había sacado un resultado fiscal porque ya me habían dicho que era ingresos menos deducciones menos PTU menos pérdida. Sí, pero para sacar la base de la PTU te regresas y le quitas lo que le restaste de pérdidas y también le quitas lo que pagaste de PTU y solamente va a ser ingresos menos deducciones, ¿sale? Y esa va a ser tu base para la determinación del impuesto, ¿sale? Ojo, porque aquí entra algo bien interesante que es para efectos de la persona física y de la persona moral. Los efectos inflacionarios también se van en retroactivo, porque ingresos menos deducciones no te habla de la deducción, por ejemplo, de la parte fiscal de las depreciaciones, ¿sale? Tienes que quitarle el efecto inflacionario de la actualización de las depreciaciones o de la deducción por inversiones y dejar solamente la contable, que es la que corre. Y también le quitas el ajuste anual por inflación en caso de morales, si te llegó a resultar o acumulable o deducible. Esos no entran para el cómputo, solo son ingresos, deducciones, ¿sale? Y mi base. Y listo. Eso es lo que me va a dar mi base para determinar la participación o la base para determinar luego el 10%. Y luego aquí nos dice: para la renta gravable en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción 30 del artículo 28 de esta ley. Este punto, chicos, es bien interesante porque dice: artículo 28, fracción tercera. Acuérdense que en 2014 hubo una reforma en donde nos decían: de lo que tú pagues que sea ingreso exento para el trabajador, solamente vas a poder deducir un porcentaje, o el 53 o el 47, dependiendo de tu ejercicio anterior. Entonces, aquí en materia de reparto de utilidades sí nos permiten hacer esa disminución, ¿sale? Y eso es bien interesante. ¿Por qué? Pues porque para efectos fiscales no, pero acá sí voy a poder hacer deducible lo que no pude hacer deducible en materia fiscal, en materia del ingreso exento, ¿sale? Entonces, aquí sí me permite hacer ese movimiento, pues ya va a ser una cantidad menor de determinación de base, ¿sale? Entonces, voy a contestar un par de preguntitas para ver, porque sí llegaron ya ahorita bastantes preguntas, y porque era, vamos, la parte más interesante de todo. ¿Se pueden descontar los retardos del cálculo en días trabajados? Dependiendo de cómo esté tu contrato laboral, y si el contrato laboral no incurre en temas de Secretaría del Trabajo, pudiera ser. Esa es materia laboral, no me atrevo a darte un veredicto. Ok, María, en los ingresos y deducciones para el cálculo de la base de la PTU y no se consideran las inversiones y el ajuste anual por inflación. Ese cálculo existía hace años, cambió la ley de ISR. No, María, creo que a lo mejor mandaste esta preguntita antes de que hiciera esta aclaración. Ok, entonces la utilidad fiscal de la declaración anual se disminuye y los no deducibles, y esa es la base para la PTU, exactamente. Así es, chicos. Ahora, entiendo que esto, o sea, vamos, es un tema que
tiene mucho, o sea, sí es de plática, porque obviamente hay cosas muy interesantes que podemos platicar, como es la parte de, oigan chicos, hagan por favor lo de que le muestren la declaración a sus empleados, de que hagan el procedimiento de revisar cuál es el cálculo, qué días se trabajan, las incapacidades por maternidad no juegan, pero las incapacidades de por enfermedad general sí, obviamente los ausentismos van a jugar, entonces hay que revisar cómo estamos nosotros calculando todas nuestras incidencias, y pues esto ya va más allá del tema de la plática, requiere un tema de práctica. Chicos, pues muchísimas gracias, de verdad les agradezco de antemano su tiempo, su paciencia, su preferencia. Todos los que son nuevos, esperemos que este contenido les guste. Síganos en redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, tenemos TikTok, que ya no he subido, y por cierto tengo por ahí algunos emborradores y ya les voy a empezar a subir. Y pues bueno, esperemos que sea de su agrado y que les guste muchísimo. Y pues bueno, saben que esta empresa es gracias a ustedes, entonces muchísimas gracias. Les mando un abrazo gigante hasta donde estén